Tardes a todos. Mi nombre es Daniela y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Experiencias Artísticas y Tecnológicas para fomentar aprendizajes con sentido y significado. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas y si nos acompañan por Facebook a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento Edwin Duque. Edwin es líder de currículo de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Edwin, buenas tardes. Un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Muy buenas tardes, Daniela. Qué gusto. Es un gusto enorme. Gracias a todos por participar en este momento. Un saludo enorme del Ministerio de Educación Nacional, en nombre de la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, la viceministra de Educación, la doctora Constanza Alarcón, la directora de Calidad de Preescolar Básica y Media, la doctora Dani Torres Fuentes, la subdirectora de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa, la subdirectora Lisette Sea Silva y quien les habla, Alexander Duque. Es un gusto dar la bienvenida a este encuentro que tenemos de reflexión, de co-construcción. Este webinar nos permite como empezar a reconocer esas experiencias para llevarlas a práctica en este momento de presencialidad que buscamos tener alternativas, posibilidades para enriquecer las prácticas pedagógicas. Hoy nos acompaña la profesora Carmen Niño, magíster en Tecnologías de Información aplicadas a la enseñanza, licenciada en Educación Artística y Cultural, de la institución educativa San Marcos, El Llanito, Barranca Bermeja. Fantástico. Hoy nos acompaña con una experiencia fantástica que queremos dar a conocer y que podamos reconocerla y también reconocer sus aportes, sus preguntas en torno a esta construcción. La experiencia se denomina Experiencias Artísticas y Tecnológicas para fomentar aprendizajes con sentido y significado. Bienvenida, profesora Carmen. Qué gusto. Tienes la palabra. Muy buenas tardes para todos los asistentes, pues muy contenta de estar aquí acompañándolos y por supuesto compartir esta experiencia que ha dejado una huella importante en nuestra institución. Entonces, pues voy a comenzar a compartir la presentación y vamos hablando. Bueno, regáleme un segundito. Debe tener esto por acá. Bueno, ¿sí ven la pantalla? Sí. Claro que sí. ¿Sí están? Bueno, bueno, esta experiencia se llama El lente, una herramienta pedagógica para retratar nuestra realidad. Eh, bueno, ¿cuál es nuestra realidad? Pues nosotros somos una institución de carácter público ubicada en el corregimiento El Llanito, distrito de Barranca Bermeja, Santander. Estamos a 12 kilómetros del casco urbano de Barranca Bermeja. Estamos distribuidos en 4 sedes. Sede A, que es la sede principal y está en el centro poblado El Llanito. La sede B, que es Campo Gala, ubicado precisamente en la vereda Campo Gala. Tenemos la sede C, ubicada en la vereda Pénjamo. Y la sede del Rodeo, que está ubicada en la vereda El Rodeo. Contamos aproximadamente con 650 estudiantes. El título que obtiene un estudiante egresado de la institución corresponde a Bachiller Técnico en Operación Turística. Este aval fue otorgado hace muy poco, el año pasado, en el 2020. Estamos articulados al SENA en la media técnica en el programa de operador turístico local. Para el año 2023 nos proyectamos como una entidad formadora de hombres y mujeres que lideran procesos de mejoramiento económico, tecnológico y social de su entorno a través del turismo, aprovechando los recursos de manera sostenible en un ambiente de paz y convivencia. Bueno, esta fotografía es precisamente uno de nuestros murales que está ubicado en
una parte pues muy, muy visitada de nuestro corregimiento. Y precisamente es un trabajo que se dio en la fotografía a Profesora Carmen, creo que se la te fue el necesidad de sonido. adelantar en casa. Ahora sí. Eh, ¿Volví? ¿Será la conexión? ¿Me Sí, escucharon ahora hasta sí. dónde? No te escuchamos. Si quieres volver a retomar, porque no te escuchamos. Bueno, listo. Bueno, les iba comentando que cómo nacía la experiencia. Entonces, la experiencia nace al utilizar como referencia la Directiva Ministerial 05, anexo 1 del 25 de marzo del año 2020, donde se contempló las orientaciones a directivos docentes y docentes para la prestación del servicio educativo en casa bajo el título Sector Educativo al Servicio de la Vida, Juntos para Existir, Convivir y Aprender. A partir de estas orientaciones en nuestra institución, pues tomamos medidas, tomamos decisiones, nos reunimos en equipo y hoy quiero resaltar algunas de las razones por las cuales se desarrolló esta experiencia en la institución educativa. La primera fue la necesidad de adelantar el trabajo en casa con la vinculación del grupo familiar y la pertinencia con el contexto. La segunda fue Profesora la Carmen, carencia no estamos viendo la imagen. eh, no las, pero la estoy compartiendo. Bueno, No. voy a compartir Vale, a ver, perfecto. voy a volver a compartir la presentación. Aquí está. Ahora, Ahora sí, perfecto. bueno, entonces la primera razón fue la necesidad de adelantar el trabajo en casa con la vinculación del grupo familiar y, por supuesto, la pertinencia de nuestro contexto. La segunda, a pesar que tenemos esta, pues, esta carencia que es la conectividad y recursos tecnológicos de los estudiantes, pues ingeniamos la manera de, pues era la única alternativa que teníamos, ¿no? Porque estábamos trabajando desde lo virtual, entonces era importantísimo. Y la necesidad de mantener la motivación de los estudiantes y evitar la deserción escolar. Una cuarta razón era fortalecer la formación en turismo de acuerdo a nuestro país, construyendo un medio para conocer la belleza paisajística de nuestra región. Bueno, ¿cuáles fueron las alternativas pedagógicas de la experiencia? Entonces, en un primer momento, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria del país, como institución contemplamos el eje de flexibilidad curricular. Actualmente, la institución pertenece al programa Colegios Amigos del Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por lo tanto, ajustamos y contextualizamos la malla estandarizada de turismo que contempla tres ejes: territorio, turismo, ocio y tiempo libre. De acuerdo a nuestra visión, incluimos los ejes de emprendimiento y liderazgo. Luego, priorizamos el eje de territorio. También articulamos las actividades del programa Líder en Mí, del cual también hace parte el colegio, y los referentes de calidad dispuestos por el MEN, como los estándares básicos de competencia y los DDA, para que las guías de aprendizaje diseñadas por los maestros fueran contextualizadas, integradoras, motivadoras y generadoras de autonomía. Ya cuando teníamos esto prácticamente pues estructurado, entonces nos planteamos una meta. Siempre hemos tenido un fin en mente, que es uno de los hábitos también que trabajamos en nuestro colegio. A nivel general, la institución tiene como meta mantener la motivación del estudiante y disminuir los índices de deserción escolar. Por lo tanto, desde el área de educación artística, nuestro propósito fue diseñar actividades que ayudaran a mantener motivado a la población estudiantil y qué mejor que la fotografía. Es así que nos planteamos visualizar a través del lente fotográfico nuestro territorio,
su riqueza natural, sus costumbres ancestrales y sus manifestaciones culturales, empleando la fotografía como un medio para dar a conocer toda nuestra riqueza a turistas y visitantes, además de fortalecer las competencias del estudiante para desarrollar acciones que fortalezcan el turismo en la región, integrando los saberes de todas las asignaturas. ¿Para qué? Para poder organizar y vincular a todos los maestros y a todas las asignaturas. Entonces diseñamos nuestra experiencia. Ya teníamos la estructura, ahora desde cada asignatura pues eh, íbamos de cierta manera a tener algunos insumos que nos ayudarían a construir precisamente nuestra galería de arte, que fue nuestro producto y fue una galería de arte fotográfica, ¿no? Entonces, asignamos un nombre. La líder también en ese momento, cuando nos reunimos como docentes, pues eh, desde el consejo directivo y académico, nosotros eh, asignamos algunos líderes. En este caso, eh, para el grado 11 la líder pues fui yo y los profesores que rotábamos o orientamos el proceso de enseñanza en el grado 11 pues también contribuyeron a nutrir esta experiencia. Entonces, por ejemplo, al organizar ya todo desde ciencias naturales, el insumo que nos iba a dar ciencias naturales eran las fotografías científicas de las especies de flora y fauna de nuestro corregimiento. Desde ciencias sociales, la fotografía documental, donde queríamos retratar precisamente las labores y los oficios durante la historia del llanito. Entonces, un ejemplo pues, que le dimos a los estudiantes era pues esa cultura de pescador, esa señora, una comida muy representativa de nuestro corregimiento es el pescado frito sudado, el bagre, la manera como ellos se visten, les gusta siempre el pantalón, se lo suben, sus camisas anchas, entonces queríamos precisamente retratar ese llanitero. Desde matemáticas, pues era importantísimo que los estudiantes interiorizaran los conceptos de simetría y perspectiva fotográfica, precisamente para ir obteniendo fotografías de calidad. Desde lengua castellana, nuestra galería de arte necesitaba un texto introductorio que conservara pues coherencia, cohesión. Además debíamos construir los pies de foto de cada fotografía. Entonces desde lengua castellana los estudiantes comenzaron a trabajar este tema. Desde religión, fotografía documental, precisamente retratar las costumbres religiosas de los llaniteros. En el llanito, por ejemplo, a pesar de ser un centro poblado, pero no de, pues eh, a pesar de ser pequeño, pues existen diferentes cultos y diferentes templos. Entonces, precisamente queríamos retratar esas experiencias religiosas de, de la población. Desde ética, por supuesto, la fotografía paisajística para exhibir la naturaleza llanitera en toda su plenitud. Desde educación física, entonces la práctica de los deportes autóctonos, los personajes destacados del deporte llanitero. Desde turismo e informática, entonces trabajamos la fotografía publicitaria desde turismo y desde tecnología los planos de la fotografía. Desde física y tecnología también definición de las características de un lente y los consejos prácticos para hacer fotos profesionales desde el celular, que era como el dispositivo que los estudiantes tenían en ese momento a la mano. Desde cultura empresarial, importancia de los medios tecnológicos para promocionar el territorio y lo enfocamos también a la fotografía literaria. Desde inglés, entonces hicimos el trabajo de poder todo lo que hacíamos en lengua castellana, poderlo hacer también desde inglés. Y desde educación artística, pues todas las bases para crear la galería de arte, que era cuál era el concepto de galería virtual, cómo hacerla. Entonces, ese fue como el trabajo desde cada una de las eh, áreas de los que ven los estudiantes de 11. Bueno, ya teniendo pues el diseño de nuestra experiencia, eh, diseñamos ahora las guías. Los momentos de nuestras guías eran el momento de indagación, tenían tres momentos. Entonces una guía era la guía de indagación,
una guía de conceptualización y una guía de aplicación. Finalmente, un instructivo final que era como el que recopilaba pues ya los puntos más a tener en cuenta para hacer la entrega de la galería. Entonces, la guía de indagación. La guía de indagación pues era una guía precisamente que respondía a obtener como esos saberes previos de los estudiantes, ¿no? Eh, Esta guía, pues en la primera hoja, pues tenía los desempeños desde cada área, los desempeños que metían planteado desde cada área. Y pues era una guía que invitaba al estudiante o lo motivaba o lo provocaba a, a- a que él escribiera, a que nosotros como maestros pudiéramos verificar qué tanto saben del tema que íbamos a trabajar durante el periodo. Luego, pues venía una guía de conceptualización y era precisamente manejar todos los conceptos, toda la teoría, para que el estudiante comenzara a contrastar lo que ya estaba en el momento de indagación a lo que en realidad, pues, era lo que habíamos preguntado y lo que queríamos de cierta manera que ellos sí comenzaran a interiorizar. Entonces luego pasábamos a la guía de aplicación. En este caso, que es la profesora, pues es la experiencia de la líder de educación artística y que si recuerdan cuando les mostré el diseño de la experiencia, pues desde educación artística le íbamos a enseñar al estudiante cómo hacer la galería utilizando una herramienta, utilizando una plataforma, en este caso era People Art Factory. Entonces, hicimos como un paso a paso, ¿sí? Entonces, este fue el trabajo como que, bueno, yo lo voy a capturar desde mi computador, el primer paso es este, y comenzarle como a explicar al estudiante en una guía cómo lo podía hacer cuando leyera la guía desde su dispositivo móvil. Entonces también como orientarlos de que desde el dispositivo móvil también podían visualizar la página como se visualiza en un ordenador. Entonces también era orientarlos a que en la parte superior del celular hay tres puntitos, hay que darle sitio por sitio de escritorio, como para que también ellos, la imagen fuera muy similar a lo que está aquí, porque estas eran las capturas desde un computador y la mayoría de ellos tenía era celular. Entonces también fue ese proceso de enseñarles cómo podían visualizarlo para que de pronto no vieran que era extraño o diferente, ¿no? Ya después de esa guía de aplicación, de interiorizar, de que ellos crearon la cuenta, y es cada asignatura pues ya se había pedido pues alguna fotografía en especial, publicitaria, paisajística, documental, científica. Entonces ya pasábamos a un instructivo final, porque necesitábamos pues verificar que lo que fuéramos a entregar fuese un trabajo de calidad, ¿no? Entonces, pues en este instructivo final lo que se hizo fue precisamente darle las orientaciones puntuales. eh, es importante que la galería lleve el texto introductorio. Es importante que la galería lleve los pies de página de cada fotografía. Es importante que en la galería se visualice una fotografía científica, una publicitaria, una paisajística, una documental. Es importante que se visualice la perspectiva y la simetría fotográfica. Entonces, para que ellos tuvieran en cuenta y no se les pasara nada. Y precisamente en ese instructivo final se diseñó un horario, pues en el teníamos en ese momento 19 estudiantes de 11, entonces diseñamos un horario para poder darles esa orientación personalizada, ya sea vía Zoom, vía Meet o vía videollamada por WhatsApp o vía WhatsApp, ¿sí? Era muy importante tener ese contacto con el estudiante, despejar todas las dudas, colaborarles al máximo y pues en los horarios éramos muy flexibles con eso. Si el estudiante de pronto a tal hora del día no, porque la señal era muy pésima, entonces vamos a hacerlo en la noche, a las 6, a las 5, ¿sí? Éramos, pues como docente fuimos muy flexibles con ese tema de los horarios para poder llegar a cada uno de ellos. Bueno.
quiero también contarles cómo evaluamos el proceso, nuestra experiencia, pues cada una de las guías también llevaba unos criterios. Evaluaba la guía impresa, entonces tenía unos criterios de evaluación de la guía impresa. Uno de los primeros es la entrega oportuna, diligenciada totalmente por el estudiante, la presentación que estuviera limpio, ordenado, con buena letra, la evidencia documental, fotográfica o video y por supuesto el dominio conceptual que tenía el máximo valor, un 40%. Cuando ya la galería estaba lista, pues también diseñamos algunos criterios de evaluación para esa galería ya construida por los estudiantes y era el cumplimiento de los criterios de desempeño de acuerdo a cada una de las áreas. En la primera guía nosotros les suministramos a los estudiantes los criterios de desempeño, entonces eso era muy importante para cuando cada docente evaluaba la galería. Entonces, esto tenía un valor de 60%, la presentación y originalidad un 20%, la creatividad un 10% y la entrega oportuna otro 10%. Y pues a la derecha está nuestra rúbrica de la galería con los desempeños o los criterios de desempeño que cada uno diseñó precisamente para evaluar este producto. Bueno. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de esta experiencia? Primero, la motivación del estudiante y del núcleo familiar, ¿no? Nos lo habíamos trazado como una meta y era precisamente tener a nuestro estudiante motivado, haciendo lo que le gusta, utilizando sus elementos tecnológicos. Y pues una manera de hacerlo fue como que en ese momento utilizando la fotografía, aparte interiorizar y hacer énfasis en que es nuestro territorio, lo debemos cuidar, lo debemos admirar y por supuesto fomentar nuestra profundización en turismo. Pues precisamente la apropiación del territorio, el afianzamiento de las habilidades artísticas y comunicativas de los estudiantes, eso fue muy importante, la vinculación del padre de familia, el fortalecimiento de las competencias tecnológicas. Aquí fue un aprender de todos, de maestros, desde estudiantes, de padres de familia, del núcleo familiar como tal. Importancia de contextualizar y priorizar aprendizajes. Esto yo creo que fue uno de los retos que como maestros nos enfrentamos durante esta pandemia fue a comenzar a priorizar y contextualizar un poco más todo. Y por supuesto se fortaleció el trabajo en equipo. Bueno, eh, ahora pues ya he hablado mucho, entonces quiero compartir con ustedes el video de mis estudiantes donde ellos mismos nos cuentan qué hicieron y cómo les quedó su galería. Entonces voy a poner por aquí el video de los chicos. Ustedes ¿sí me están escuchando? Claro que sí, claro que sí. Ah, bueno. Bueno, entonces partir automático. Vale, bueno. ¿Lo escuchan? Un saludo fraternal a todos ¿Sí lo están escuchando? nuestros seguidores. Sí, Soy señora, Urani así Mislain es. Rueda, estudiante de grado 11. Quiero presentarle a ustedes el producto final, Galería Fotográfica Virtual de mi corregimiento, dirigido por la docente Carmen Niño desde el área de Educación Artística. Hola, soy Carmen Joana Niño Bustos, docente de Artes e Informática en la institución educativa San Marcos. Hoy quiero que ustedes conozcan cómo a través del trabajo en casa y el apoyo de los padres de familia, los estudiantes del grado 11 construyeron una galería de arte virtual utilizando sus dispositivos móviles desde el área de educación artística, tomando como eje central el territorio. Para la elaboración de la galería siempre tuvimos un fin en mente: visualizar a través del lente fotográfico el territorio, la riqueza natural, sus costumbres ancestrales y manifestaciones culturales, empleando la fotografía como un medio de conocer nuestras realidades.
convirtió en el medio ideal empleado por los estudiantes para documentar las mejores imágenes del corregimiento del Llanito. Por esta razón, se establecieron algunos criterios de calidad. Capturar los 5 tipos de fotografía: documental, social, paisajística, publicitaria y científica. Manejar los 7 tipos de planos fotográficos: plano entero, plano americano, plano medio corto, primer plano, primerísimo plano y plano detalle. Aplicar técnicamente enfoque, encuadre y contraste utilizando cada dispositivo móvil. Por supuesto, las fotografías debían ser capturadas por nosotros. Ahora quiero que observen los paisajes, los atractivos turísticos, los animales y las costumbres de la población llanitera retratada por el talento fotográfico de los estudiantes sanmarquistas. Genera construcción de aprendizaje y es el maestro quien brinda las herramientas necesarias. De acuerdo a esto, Andrea Daza, estudiante del grado 11, nos cuenta cuáles fueron sus aprendizajes con la elaboración de la Galería de Arte Virtual. Mi nombre es Andrea Daza, de grado 11. Los aprendizajes obtenidos por la elaboración del producto fueron los siguientes. Primero, reconocer mi territorio como potencial turístico para generar desarrollo en mi comunidad. Segundo, crear una galería virtual de características de fauna, flora, costumbres, creencias, manifestaciones culturales y belleza tropical de mi contexto. Tercero, usar la fotografía como medio para mostrar y vender el turismo en el Llanito. Cuarto y último, identificar posibles atractivos turísticos en el Llanito como una oportunidad de desarrollo económico. Finalmente, quiero agradecer a directivos por guiar y orientar el trabajo de todo el equipo docente. A los docentes, quienes diseñaron las guías de trabajo en casa de todas las áreas apuntando a un solo fin, la construcción de la Galería de Artes Virtual. Y por supuesto, a estudiantes y padres de familia que comprometidos vencieron los obstáculos causados por la emergencia sanitaria y las mínimas condiciones de conectividad. Mil gracias. Una buena proyecto te ayudará a conseguir nuevos clientes, ganar dinero. Bueno, de esta manera, pues, no sé, qué les ha parecido? Muy bien, profesora Carmen, excelente experiencia, nos lo dicen puntualmente también aquí en el chat. Reitero las felicitaciones y los agradecimientos, pues realmente es una experiencia muy importante porque nos permite como rescatar esos procesos que se vienen desarrollando y acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tanto lo requieren. En ese marco, profesora, y más con esa expectativa que tenemos de esa integración curricular que se desarrolló y que se evidencia con la experiencia, tenemos un sinnúmero de preguntas acá, pero quiero contemplar 4 que son muy interesantes y me gustaría conversar contigo.
La primera es, ¿qué acciones realizaron para promover el trabajo interdisciplinario entre docentes? ¿Cómo fueron esas acciones? ¿Cómo motivaron para que pudieran armonizarse, articularse, acercarse a los profesores y empezar a construir y desarrollar esa experiencia? Bueno, una de las acciones fue primero escucharnos como docentes, contextualizarnos, priorizar esos aprendizajes. eh, Fue un trabajo en equipo. También pues resaltamos el liderazgo de todos los docentes y eso pues está en la cabeza de la señora rectora, donde pues siempre eh, eh, resalta pues esas cualidades en cada uno de nosotros, toma a los líderes, estas personas dirigen, estas personas pues tienen de pronto una idea, lo llevan digamos, en todo esto lo hicimos de manera virtual, entonces en las salas de Zoom compartíamos, decíamos, mire, ¿qué tal si hacemos esto? Por este lado yo creo que los chicos de 11 se van a motivar más, van a querer estar, se van a querer también graduar, porque también teníamos como que la pandemia, pues a algunos nos afectó de que ellos de pronto ese trabajo por guías era como un poco agotador, no se sentían tan motivados, entonces necesitábamos despertarlos, necesitábamos tenerlos concentrados, necesitábamos que ellos estuvieran felices con lo que estuvieran haciendo y por supuesto que también necesitábamos eh, de crear ese sentido de pertenencia por nuestro territorio. Entonces, esta yo creo que fue una de las mejores maneras de hacer que eso pasara y por supuesto del trabajo en equipo y de escucharnos como maestros, escucharnos y poder también eh, cómo yo le puedo aportar desde mi área, independientemente de si es un área, digamos, coloquialmente decimos que son áreas difíciles, que cómo vamos, no. Entonces, como desde mi área, independientemente cuál sea, cómo yo le puedo aportar a esto o cómo ustedes me pueden aportar a mí. Entonces, eso fue súper importante. Fantástico. Y en ese marco vemos cómo tú empiezas a mostrar la importancia que son las competencias socioemocionales, ¿no? Esas competencias blandas que tanto exigen y que se buscan para el siglo XXI. ¿Cómo nos enuncia puntualmente que para poder trabajar y organizar los procesos escolares se requiere una escucha activa? Es decir, esa capacidad de escuchar al otro, pero también de mostrar al otro que está siendo escuchado, que va en doble sentido para poder construir y poder generar como ese trabajo interdisciplinar. Pero también la participación activa, ¿no? O sea, promover y escuchar al otro, pero también promover que el otro sea escuchado ante los demás y garantizar ese aporte, esa Exactamente. participación. Eso es muy motivante, muy interesante, pero en tu experiencia nos presentas una postura didáctica muy interesante que se enmarca, no sé, lo veo como muy constructivista desde esa integración, esa conceptualización y esa aplicación. ¿Esta postura didáctica fue construida para la experiencia o es una postura didáctica de la institución educativa que se rescata en la experiencia? ¿Y cómo vinculamos o cómo motivamos a que los docentes en ese trabajo interdisciplinar trabajan esta postura didáctica? Bueno, esta postura se tomó precisamente como hablábamos al inicio, cuando pues con la directiva 05, donde nos invitaban a los docentes directivos, obviamente a ofrecer el servicio educativo, pero pues bajo algunas orientaciones, ¿no? Entonces tuvimos en cuenta esas orientaciones y comenzamos a construir experiencias para los estudiantes y pues esta estructura se ha extendido pues a los grados de primaria, bachillerato, pero con productos diferentes donde cada asignatura eh, proporciona un insumo a un producto en especial. Un ejemplo, pues en grado sexto hicimos un recetario precisamente de los platos más representativos del corregimiento, manejando esta estructura. Entonces, había un área líder y las otras áreas apoyábamos a la construcción de ese recetario. Entonces, fue algo que se organizó mucho más en este tiempo de emergencia sanitaria y pues se ha extendido y se ha mantenido en la institución porque hemos tenido muy buenos resultados. Muy bien. ¿Y cómo los profesores se vinculaban a esta postura didáctica? Me queda una pregunta de
de cómo los motivaste o cómo motivó la experiencia puntualmente a que ellos manejaran ese proceso, como tú lo decías, y bien lo decías, en la parte de esos conocimientos previos con la indagación, llevarlo a generar esa pregunta que establece para poder establecer la conceptualización y llevarlos a la práctica y luego vincularlos a esa postura que se viene consolidando hacia un producto, que da la galería. Exactamente. Bueno, motivar a los profes, yo creo que fue algo pues interesante, fue algo en lo que ellos también estuvieron atentos y dispuestos. También fue algo importantísimo, dispuestos a despojarse un poco de esos contenidos y de que es que tengo que ver tal cosa porque es que es importante que el estudiante lo vea, sino como que despojarse un poco de esto y priorizar, además de tener esa meta que ya nos habíamos trazado, que era mantener al estudiante dentro del sistema. Entonces era como que me voy a despojar un poco de lo que pienso que es necesario que los estudiantes aprendan, pero como estamos en tiempo de emergencia sanitaria, yo necesito que ellos estén motivados para que puedan aprender después, o en medio de lo que vamos haciendo, puedo yo también ir de a poco dándoles contenidos que deben aprender. Eso es importantísimo, pero fue como más un tema de tomar la mejor actitud, de despojarse un poco precisamente de eso, de comenzar a priorizar, de contextualizar. Nosotros estábamos ubicados en una zona de verdad de poca conectividad, pero eso no fue un impedimento para poder hacer una galería virtual, porque también me han hecho esa pregunta: profe, pero si allá casi no hay señal, ¿usted cómo hizo? Entonces, es como que también estar dispuesto que si el estudiante en nuestro horario no tenía pues esa señal y pues si nos llamaba y podíamos atenderlo, lo hacíamos, ¿sí? Entonces fue como que eso fue lo más gratificante de poder también contar y de poder que desde matemáticas fue algo sorprendente porque yo también me preguntaba, ¿cómo me va a colaborar el profe de matemáticas? A ver, profe, entonces también fue un trabajo de investigar, de consultar cómo puede el profe y que el estudiante lo que aprenda le sirva, ¿sí? Lo aplique, porque en este caso desde la simetría y la perspectiva era importante que el profe desde matemáticas nos pudiera explicar para que el estudiante comenzara a capturar precisamente esas imágenes donde se evidenciara ese ejercicio. No sé si Muy respondo. interesante, no, muy bien, y además porque nos das otros puntos para seguir conversando y es esa postura de la profesora investigadora. Fantástico. Nos lleva a saber cómo la pandemia ha generado esas posibilidades de movilización. Ya no solamente el profesor que está en el aula, en la escuela, sino que es importante investigar. Investigar significa reconocer el contexto, los territorios, reconocer a los estudiantes como sujetos, reconocer los territorios de sus potencialidades. Y eso nos ha enmarcado puntualmente y hay una cosa que tú nos dices que nos pone a pensar, y es esa mirada de conectividad, claro. El contexto no va para la conectividad, pero eso no implica que no estuviera en un marco de tecnología. La tecnología está con los recursos físicos, analógicos, televisión, radio, está con los recursos digitales y hay posibilidad de transferir información a través de un computador, una tablet, el WhatsApp, como decía puntualmente, pero también si hay la posibilidad de tener la parte virtual 100%, pues fantástico. Lo importante es buscar esa mediación pedagógica que es la moraleja que tú nos estás dejando en este momento, pero sí me gustaría preguntarte algo que anuncia una profesora y me encanta es, ¿cómo fue el proceso de apropiación de los recursos digitales por parte de los docentes para acompañar los procesos de enseñanza de los estudiantes? Es una pregunta muy interesante. Con la baja Bueno, conectividad se manejó algunos recursos y nos gustaría conocer cómo se desarrolló, cómo se motivó, cómo se le dieron las herramientas a bueno. a los profesores para el trabajo interdisciplinar. Bueno, bueno, por parte de los profes, la mayoría contábamos con algún dispositivo, ¿cierto? Pero era también, era un llamado a aprender porque esto también, algunas cosas eran nuevas para nosotros. Entonces, no teníamos algunas reuniones extras para poder enseñar, para poder también ilustrarnos nosotros, porque no somos, no somos, sí, no tenemos tanta esa formación, pero sí era como desde la fotografía documental como lo hago, entonces pues teníamos varios documentos, varios ejemplos, entonces no, venga, nos reunimos, venga, me parece que podríamos retratar esto, deme ejemplos, entonces bueno, entonces desde lo documental, mire, retratemos de sociales, es importante comentar porque la fotografía nos queda, hace esa lectura
del pasado, del presente, ¿cierto? Entonces era muy importante que comenzáramos a documentar eso que el llanito tiene y que no estaba por ningún lado. Y era comenzar también a aprender, porque fue un aprendizaje, lo he dicho, fue un aprendizaje de todos, de estudiantes, de docentes, que si no sabíamos algo lo debíamos consultar, llamar a ese amigo que sí sabe, venga, ¿cómo lo oriento de esta manera? Porque nosotros tenemos la parte pedagógica, ¿verdad? Y lo sabemos, pero entonces como esa parte más técnica de que esta fotografía y cómo la podemos, busquemos ejemplos por la red, llamemos a esa persona, venga, reunámonos aparte porque es necesario aclarar esta duda, esta otra. En este caso, pues era yo la encargada de organizar toda la guía y de verificar que lo que habíamos dicho al principio, que si de ciencias naturales íbamos, de biología, íbamos a hacer fotografías científicas, que lo que el estudiante viera en esa guía de conceptualización fuera precisamente eso y de pronto no se me y fuera a perder como la meta que teníamos, que era la construcción de la galería. Entonces, con los profes fue algo motivante también. Y yo creo que ellos también aprendieron demasiado con esta experiencia. Ahora, con los estudiantes y padres de familia fue un reto, pero yo creo que muy alto porque eh, algunos tenían dispositivos en las casas, ya la mayoría tenía celular, pero resulta que ese celular era del papá o era del acudiente. Entonces, comenzaron a que ya podían ir a trabajar los papás, entonces ahí fue complicándoseme un poco la cosa porque el papá se llevaba el celular. Entonces yo decía, Dios mío, entonces tocaba esperar que el papá llegara para que el estudiante o se pudiera conectar conmigo o pudiera enviarme lo que había hecho o en su defecto mirar otra alternativa. Entonces que de pronto me voy para donde mi tía, que allá mi tía con el celular de mi tía yo le escribo, profe. Entonces fue eso. Ya después como que los papás también, pues ya al salir a trabajar, llegaron más recursos y pudieron decirle al hijo, bueno, voy a comprarle un celular para que usted también lo tenga, porque es muy importante. Mire que a veces yo estoy en el trabajo y la profe me escribe y no estoy con usted. Entonces, esa fue como la experiencia que llevamos con los estudiantes de 11. No sé si me Fantástico, escucharon porque yo los claro que veía sí. como entrecortados. Sí, estamos como entrecortado la señal, pero estamos aprovechando, digamos, toda tu riqueza que tiene la experiencia, que es fantástica, nos va a dar bastantes pistas porque quiero centrarlo y llevarlo más adelante a que lo podamos transferir a lo que nos espera y lo que estamos viviendo, que es la presencialidad. Pero antes sigamos conversando porque me parece muy interesante lo que nos planteas y cómo este uso o este manejo de recursos digitales no solamente impactó en el trabajo con los docentes, con los compañeros para trabajar interdisciplinariamente, sino también con los estudiantes y con los padres de familia. Pero además hay algo muy interesante que tú nos planteabas y nos mostraste en tus evidencias, que es la evaluación formativa. Y frente a la evaluación formativa tenemos dos preguntas muy interesantes. La primera es, ¿si me escuchas, verdad, profesora Carmen? Creo que se nos acabó de desconectar. ¿Ya? ¿Volviste? ¿Nos escuchas? Ahora No te sí, escuchamos. Lucho, es que ahorita lo Perfecto. escuchaba muy entrecortado, pero No, siempre he muy estado bien, muy bien. aquí. Ahora sí, vuélveme a hablar, por favor. Bueno, muy bien lo que nos vienes presentando y más el impacto que ha tenido el manejo de los recursos digitales con, no solamente con los docentes, porque creo que encontraste esa posibilidad de llevar y conducir a los docentes para que se enfrentaran a una herramienta como ese computador o diferentes artefactos o dispositivos como la tablet o diferentes, podríamos decir, plataformas que permitieron como recrear ese proceso de manejo de algunos recursos tecnológicos. Sin embargo, la pregunta que quería hacerte, si me escuchas, es sobre evaluación formativa. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo se desarrolló el proceso de evaluación desde cada una de las áreas para esta experiencia? Es muy interesante ver algo que nos deja la pandemia, que es ese trabajo integral. Pasamos de tener una mirada disciplinaria en el cual la pandemia nos llevó a generar una cantidad de tareas para los estudiantes y se vio la necesidad de construir proyectos como este que nos presentas, en el cual empezó a integrarse las áreas, pero al integrarse las áreas implica un proceso de evaluación diferente. Y quisiéramos saber desde la experiencia cuál es esa riqueza, qué nos puedes contar sobre el proceso de evaluación desde esa interdisciplinariedad en el marco de la experiencia, cómo los profesores de cada área desarrollaban su proceso de evaluación.
¿Sí nos escuchas? No te escucho bien, Edwin. Parece que la profe Carmen tiene algunos problemas de conexión. Sí, eso vemos. Esperamos a que se pueda conectar porque está muy interesante la experiencia y lo importante de ese acompañamiento, de esos momentos de reflexión es poder empezar a transferir ese trabajo que se ha desarrollado en casa, que ha sido muy significativo, y en ese retorno progresivo a la escuela, que es importante también, pero en esos momentos que nos llama la cita puntualmente a la presencialidad en el cual debemos tomar diferentes herramientas que nos sirvan y nos den soportes para poder acompañarnos, pero con seguridad con una categoría que buscamos desarrollar puntualmente desde la política educativa nacional, que es la cultura de la vida. Esa cultura de la vida entendida como el cuidado de uno, el cuidado del otro, de nuestros compañeros, y el cuidado del otro, de nuestra naturaleza, nuestros animales. Y es importante no perder ese sentido que se ha construido y se ha consolidado en el trabajo en el casa. Entonces queremos aprovechar esa experiencia tan importante y tan significativa que nos presenta la profesora Carmen en reconocer esas fortalezas que se dieron en el trabajo en casa y en el retorno progresivo a la escuela, pero además cómo transferirla a la presencialidad. Pero antes vamos a finalizar con esta pregunta que es muy importante y ya tenemos aquí a la profesora Carmen, es en esa parte de evaluación formativa nos preguntan, y te voy a leer la pregunta porque me parece muy puntual y muy interesante, ¿cómo se desarrolla el proceso de evaluación desde cada una de las áreas para esta experiencia? Y es muy interesante porque tú sabes que has desarrollado, nos has mostrado un trabajo interdisciplinar, pero al tener un trabajo interdisciplinar que genera los tejidos de esos saberes, ser, el saber saber puntualmente, que es el marco de competencias, la pregunta es, ¿cómo evaluar este proceso de aprendizajes desde cada una de las áreas en un trabajo interdisciplinar como el tuyo? El micrófono tienes apagado. ¿Es que lo puedes encender? Edwin, ¿me escucha? Ahora sí te escucho. ¿Escuchaste la pregunta? Es que no sé, lo escucho muy entrecortado, no es mi conexión. Sí, ¿Cómo evaluar interdisciplinariamente? Me hablabas. sí, es cómo se desarrolló Voy a ese desconectar proceso. mi cámara, pero yo estoy aquí. Perfecto. Yo estoy acá y cuando llegue la señal puedes activar la cámara. La pregunta, profesora Carmen, es aprovechar esta Vale. experiencia para preguntarte cómo se desarrolló esa evaluación formativa desde cada una de las áreas en un trabajo interdisciplinario que se presenta en la experiencia. Es muy interesante ver que hay una postura de que teje los saberes puntualmente para poder llegar a esa galería, pero que es importante también desde la postura y el sistema de evaluación tener esas valoraciones desde cada una de las áreas. ¿Cómo se desarrolló? Bueno, precisamente cuando comenzamos a organizar el tema de cómo íbamos a evaluar tanto las guías como la galería, pues entonces era importante tener en cuenta precisamente por eso el dominio conceptual tenía un mayor valor, ¿no? Porque nosotros, eh, maestros, llegamos a la conclusión de que era muy importante que el estudiante en esa galería se viera reflejado lo que aprendió durante las guías, ¿no? Aparte, que se viera un trabajo original, auténtico, que fuera precisamente capturadas por ellos mismos, porque pues nos podríamos encontrar con que me la hizo un amigo, con que la encontré por internet, sí, entonces necesitábamos eh, constatar que el trabajo que fuéramos a evaluar fuera un trabajo auténtico, un trabajo original, un trabajo hecho por nuestros estudiantes. Entonces llegamos a un consenso, nosotros los profesores de 11, donde podríamos decir, bueno, vamos a darle un valor, un porcentaje, vamos a tener en cuenta estos aspectos. Ya previamente, pues nosotros ya habíamos diseñado esa rúbrica de la guía impresa, pero ahora necesitábamos precisamente evaluar la galería. Entonces, es allí cuando, pues, en ese trabajo en equipo, en ese trabajo que siempre hacíamos de esas reuniones vía Zoom, Ujú. llegamos a construir no solamente esa rúbrica para nuestra galería, sino precisamente para todos los trabajos finales que los chicos presentaban al periodo, sí, al final del periodo.
sí, que era el producto. Entonces ya desde 11 la galería de arte virtual, desde décimo la crónica y así. Entonces, pero para llegar precisamente a darle como ese valor y para que no comenzáramos, pero porque este tiene más y este menos, entonces la tomamos como que, bueno, ya se plantearon unos desempeños, unos criterios, ¿verdad? Unos criterios de desempeño los vamos a tener en cuenta y precisamente esos son los desempeños a los que les vamos a dar un valor pues importante. Pero pues no queríamos era que esa rúbrica de la galería se convirtiera en algo tedioso o en algo poco entendible o algo que no pudieran comprender los estudiantes, sino que fuera algo muy puntual. Entonces, por eso redactamos en que íbamos a tener en cuenta todos los criterios de calidad de cada una de las áreas. Entonces, ya cuando el estudiante de pronto en ese criterio tuvo de pronto un porcentaje, una nota muy bajita, entonces llegábamos y pues en este caso, yo le enviaba la calificación y le decía, mira, en este porcentaje te falta esto, faltó aquello. Le hacíamos esa retroalimentación. Eso también se hizo con cada uno de los estudiantes. Entonces, profe, pero ¿por qué saqué un 3.5? Y yo, bueno, entonces mire, aquí está la rúbrica, la guía, en este ítem, usted tiene acá un 2. ¿Por qué? Porque le hizo falta esto, le hizo falta aquello. Y eso lo hicimos fue reuniéndonos antes y todos vimos las galerías de todos los estudiantes para poderles darles esa nota final. ¿Sí me escucharon? Sí, totalmente te escuchamos, nos parece muy interesante porque nos permites ver también cómo la evaluación empieza a resignificarse. ¿Y por qué también resignificarse? Porque ya no solamente es el producto per se, el producto es el medio. Y como medio empiezan a acompañar el proceso de aprendizaje o desarrollo de aprendizaje, de esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes que fueron acompañando y fueron retroalimentando en el proceso. Esto es el marco de una evaluación formativa, una evaluación mediadora que reconoce al sujeto, que conoce al contexto. Pero algo muy interesante que tú planteabas y que no se puede perder en este momento es ver cómo la evaluación no solamente es la evaluación del aprendizaje del estudiante, sino también de la enseñanza del docente, esa reflexión, cómo lo vengo desarrollando, cómo utilizo diferentes recursos para poder acompañarlo, cómo me acerco al estudiante. Empezaron a generar una reflexión puntual sobre esas prácticas y cómo la transformabas para garantizar que el estudiante siguiera aprendiendo. Esa evaluación significativa se dio y se ha construido en esas experiencias. Lo vemos con tu experiencia puntual. Pero también me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu percepción frente a esa autoevaluación o esa posiblemente autoevaluación del estudiante frente a la experiencia? O sea, ¿cómo percibiste esa evaluación del estudiante? ¿Crees que le permitió acompañar su proceso, reconocer sus habilidades? No sé, cuéntanos. Bueno, yo creo que esta experiencia permitió al estudiante precisamente eh, desarrollar o fortalecer alguna de las habilidades comunicativas y tecnológicas, ¿cierto? Esas competencias tecnológicas que ya ellos estaban a puertas de ese mundo, ya sea pues en la universidad o algunos ya pues precisamente el corregimiento le brinda algunas posibilidades de trabajo ya a los bachilleres. Entonces esa era como un fortalecimiento de esas habilidades y comenzar a tomar precisamente lo, lo, lo bueno de tanto de las redes sociales como de las plataformas digitales, del internet, ¿sí? No limitarse a que es una simple publicación, sino que se puede hacer mucho más allá y comenzar precisamente, yo les decía, mire, la página les va a generar un enlace y ese enlace ustedes los pueden compartir por vía Facebook, vía WhatsApp, vía sus redes sociales para que la gente observe el trabajo que usted realizó. Entonces vamos a darle un mejor uso a esas redes sociales que ustedes también manejan, porque la mayoría pues tenía sus redes sociales. Entonces fue algo enriquecedor para ellos, fue una experiencia que aceptaron pues de los 19 ninguno dijo, profe, eso no me gustó, eso no me parece, yo no quiero hacer eso. Eso también fue gratificante para el equipo docente porque como que nos fijamos después que había sido precisamente algo muy puntual para los estudiantes de quinto y aparte fue un producto que le quedó a la institución, ¿no? Que se quedó ese registro que hizo tal estudiante, aquí están los enlaces, entonces en cualquier momento yo puedo entrar a la galería de Julián, de Paola, de Pedro, porque precisamente se recopiló ese trabajo
para en un futuro poderlo observar, para poder mirar. Es más, actualmente este proceso de fotografía se ha extendido al grado cuarto. Ellos también están comenzando a ver este tipo, cómo se hacen, cuáles son las leyes de composición de la fotografía, venga, vamos a hacerlo. Y al principio como que yo dije, bueno, ¿será que los chiquitos también? Ha sido como un paso como más, hemos ido como más pausado, como más, pero los resultados, precisamente esa foto que yo les mostré al principio de nuestro contexto y nuestra realidad, fue un trabajo hecho por un estudiante de cuarto, entonces eso me gustó, entonces que esto no tiene límite, que al contrario, los estudiantes de esta generación digital nos llevan luces de ventaja y ellos, usted les explica y pues hablamos así en este método de que nos podemos, ya sea encontrar vía virtual, vía llamada o vía el colegio, pues entonces ha sido como que, oiga, yo digo, uy, esa foto quedó espectacular, ¿no? Entonces ellos mismos dicen, profe, es que hemos aprendido, ¿sabes? O sea, es que ya sabemos cómo tomar una muy buena foto, me dicen ellos. Entonces ha sido como que algo, esta experiencia ha permitido que se pueda extender más a la población, que no hay límite de edad para comenzar a que el estudiante aprenda, es algo que es necesario, porque ahora que estamos nosotros trabajando de que ellos deben de tomar esa foto de su guía, entonces a veces nos llegan unas fotos todas borrosas y yo decía, Dios mío, pero hay que saber tomar la foto porque entonces no voy a leer, no puedo leer. Entonces eso también les ha ayudado y nos ha facilitado el trabajo a nosotros como docentes. Fantástico, profesora Carmen. Y es súper importante y genial escucharte porque realmente cuando empiezas a, a valorar lo que se ha desarrollado con los chicos, esa es la evaluación significativa que buscamos en la evaluación formativa en Colombia. Bien lo dice el profesor Alfonso Tamayo, la evaluación no está sola. La evaluación es la sinergia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es la que nos permite reflexionar, generar ese criterio, establecer esa postura de centración para generar conciencia de lo que se viene desarrollando puntualmente, Freire. Y eso nos permite puntualmente reconocer cómo tú puedes generar esa valoración significativa que una pregunta de fondo que me estaba formulando cuando tú estabas generando estas reflexiones. Todo esto que nos acabas de decir quedó enunciado de esa evaluación cualitativa del estudiante o queda solamente en el discurso, porque sería fantástico dar una evaluación así como la acabas de decir a un padre de familia que vea cómo el estudiante ha generado y generando sus cosmovisiones. De hecho, lo plantean acá puntualmente en nuestros participantes, algo muy interesante que quiero leerte. Totalmente, la evaluación es clave para la educación SEA. Es en la medida en que se construye la cultura, el mejor vivir e identidad en la formación integral del ser. Fantástico. Aquí nos concreta puntualmente el sentido de la oración y cómo tú lo estás manifestando y desarrollando a través de la experiencia. Pero me quedan muchas preguntas que quiero llevarte a, podríamos decir, a descentrarte. ¿Y descentrarte por qué? Porque muy chévere, estuvo muy interesante la experiencia, nos dan muchas herramientas, pero en este momento nos vamos a enfrentar a un reto muy grande, que es la presencialidad. ¿Y en la presencialidad cambian las cosas? Claro que van a cambiar. Y ojalá cambien en buen sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de la pandemia se desarrollaba una presencialidad. Llegó la pandemia y de alguna forma nos movilizó. Le brindó un nuevo significado a la educación. No podemos llegar nuevamente a la presencialidad con lo mismo que estábamos en la pandemia anterior. ¿O no? Podemos de alguna forma decir que hemos evolucionado, hemos innovado. Tenemos que aprovechar esas herramientas, esas posibilidades, esas reflexiones, esas transformaciones de las prácticas educativas para llevarlas a la nueva presencialidad desde una mirada más innovadora. Y en ese marco, profesora Carmen, quiero preguntarte puntualmente, o bueno, más que preguntarte, quiero pedirte que nos puedas dar unos tips, no sé, tres, cuatro, uno, dos, no sé, darnos unos tips para que no perdamos lo que hemos alcanzado en esta pandemia. ¿Por qué digo esto? Y creo que tú estás en la misma línea, o ahorita me fortalecerás o me debatirás puntualmente. Si hemos aprendido. Realmente hemos roto esa cosmovisión que nos centramos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y hemos pasado a aprendizaje-enseñanza. Todos estamos aprendiendo. Y en ese aprendizaje
nos invita a que reflexionemos sobre nuestras prácticas educativas, las transformemos, pero reconozcamos al sujeto, al estudiante, al contexto, a nuestros territorios y miremos cómo transformamos y llevemos esas fortalezas que hemos desarrollado en el trabajo en casa. Pero me gustaría, antes de hacer el cierre ya para finalizar y general, no sé, bríndanos unos tips que nos puedas dar desde tu experiencia y que nos podamos llevar de ese trabajo en casa, retorno progresivo a la presencialidad, que es el momento que vamos a empezar a trabajar puntualmente. Te escuchamos, profe. Bueno, bueno, el primer tip para todo, para el éxito de cualquier experiencia, creo que es escucharnos como maestros y valorar el aporte del otro, ¿no? Sí, es importantísimo eso. El segundo tip, como docente, seguir eh, innovando, seguir consultando, tener la mejor actitud para aprender este tema tecnológico que a veces a algunos nos toma más tiempo que a otros, pero estamos en esta era que la mayoría de situaciones es digital. Hasta para firmar un contrato, definitivamente todo virtual se sube, entonces es como abrirnos a eso y que debemos aprender. Es importante para que nuestros estudiantes nos vean actualizados, nos vean ejemplo a seguir de que mire, está todavía a la vanguardia de lo que se viene desarrollando. Entonces es muy importante eso. El tercer tip, y creo que es uno también de los más importantes, hay muchos, pero este es muy importante y es tener en cuenta nuestro contexto, ya sea urbano, ya sea rural, ya sea con las necesidades que podamos tener y porque hay unas escuelas con más necesidades que otras, independientemente de ese tipo de necesidades que tengamos, es muy importante sacar el mejor provecho, ¿sí? Lo mejor que podamos sacar de nuestros estudiantes y sacarlos para lo mejor de la institución y de nosotros mismos, porque yo me admiro también de esta experiencia que no pensé que fuera a impactar tanto. Yo lo hice porque me gusta todo este tema, porque quería hacerlo con los estudiantes. Entonces yo he visto que, vea, puede ser algo fácil para otros dirán, uy, eso es innovador, pero en realidad es algo súper fácil, es algo solo de la actitud, de escuchar al otro docente, de poderle explicar, de ser flexibles con nuestros estudiantes, hasta cierta medida ser flexibles con ellos. Es muy importante también. Me pareció que el éxito de esto también fue ser flexibles con ellos y más que todo por la edad que tenían, eh, ya estaban en una edad como que un poquito más difíciles, entonces no podía irme por las malas, sino por el contrario, tenía que ser esa aliada de ellos para que ellos vieran lo importante de cumplir, de ser responsable, de sacar este año adelante a pesar de todas las situaciones. Otro tip importantísimo, tener ese contacto con ese padre de familia que aunque ellos están grandes, esto sirvió para que los papás de esos adolescentes estuvieran un poco más pendientes de ellos, ¿sí? Porque pues en algunos casos ellos eran los dueños de los celulares, entonces yo podía hablar con ellos directamente. Me falta esto, no me ha enviado esto, es importante. Entonces ellos, venga, la profe me dijo que es importante, venga, mándele, envíele eso. Entonces eso también nos sirvió. Muy Cuando bien. regresemos con todos, pues es importante mantener esa comunicación constante con el padre de familia, con el estudiante, utilizar en nuestra aula de clase lo que podamos y lo que tengamos. ¿Listo? Pues muy bien, ¿no? Está muy bien. Ahí vemos bastantes aspectos. Iniciamos como iniciamos la presentación, que es la parte de la escucha activa, que es fundamental. Y hay que garantizar esa escucha activa no solamente entre docentes, sino también con el estudiante y con la familia. Tú lo acabas de decir. La familia es, podríamos decir, una parte esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso se ha aprendido, no se puede perder. Es importante llevar el trabajo que hizo en la familia, en ese acompañamiento de casa, a la presencialidad. Es fundamental. Muchas veces decíamos antes de la pandemia, la familia no está en la escuela, no está participando, se ve alejada de la escuela. Es el momento de ese mensaje llevarlo a la presencialidad. Están con los niños, están con nuestros estudiantes. Es importante llevarlo y nos acaba de dar con tu estrategia una posibilidad. Utiliza los diferentes recursos digitales que tiene o medios de comunicación como este celular para poder garantizar ese acompañamiento, esa motivación.
Algo que también nos da es fantástico para tener en cuenta es la lectura de contexto. Es importante partir de esa lectura de contexto, reconocer cuáles son los recursos que se tienen, las estrategias, el recurso humano, físico, financiero también es importante mirar y con base en eso establecer la estrategia adecuada para desarrollar con esta mediación de recursos tecnológicos. Y los recursos tecnológicos no solamente son los recursos virtuales, están los recursos digitales, los recursos análogos, como la televisión y la radio. Desde la política educativa se crea ese proceso puntualmente. Pero además, profesora Carmen nos enuncia algo muy interesante que es no perder la autonomía que se trabajó con el estudiante. El estudiante viene con una carga muy fuerte de autonomía, de trabajo autónomo. Ha desarrollado en la casa algo muy interesante que ha aprendido a trabajar con su familia, a trabajar solo, de alguna forma y empezar a construir diferentes hábitos para poder desarrollar sus aprendizajes. Llevemos a la escuela y no lo perdamos. Mantengámoslo, que es fundamental. Esa posibilidad de grabar, fantástico. En este momento hablábamos. Casualmente te cuento, profesora Carmen, que hablábamos de cómo garantizar la presencialidad en el cual están nuestros chicos en el aula, pero otros chicos están en casa. No perdamos las habilidades que tienen los estudiantes. ¿Por qué no el mismo estudiante graba la clase del docente? Otro estudiante puede hacer un podcast sobre la clase y se empiezan a generar una serie de recursos que se pueden llevar y en esa corresponsabilidad que tiene el padre de familia en casa pues utiliza el video, el podcast, los otros recursos, las guías, lo que sea, para poder acompañar su proceso en casa. Y el estudiante se va desarrollando y va desarrollando esa autonomía tan enriquecida que se ha desarrollado en el trabajo en casa. El mensaje puntual, y te quiero agradecer, profesora Carmen, porque nos has dado muchos tips, es no perder lo que se ha hecho en el trabajo en casa y en el retorno progresivo. Llevemos a la escuela. Qué rico, los estudiantes están motivados, están entusiasmados. Los docentes tienen otras habilidades, otras actitudes, otras estrategias. Muchos docentes dicen, me hice una guía fantástica en disciplinar. Ponerla en acción. No perder esto. Profesora Carmen, pues con esto le damos cierre. Queremos agradecerte por la experiencia, por esta reflexión e invitarte a que sigamos construyendo estas experiencias y más para la presencialidad que estamos en este marco. Y un reto podría ser es, profesora Carmen, lleve esta postura trabajada en casa al trabajo en la presencialidad para que demos otro espacio de reflexión ya en torno a la presencialidad. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Daniela. Muchísimas gracias, Edwin y Carmen, por sus intervenciones. También a los asistentes, muchísimas gracias por enviar todas las preguntas. Y gracias también a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les contamos que este evento está siendo grabado y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos, a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar por favor para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades y que tengan un feliz día.